Porque hay muchas formas, muchas maneras de acercarnos al proceso de envejecimiento y vejez. Y el doctor Diego Bernardini, que es nuestro invitado el día de hoy, médico, gerontólogo y escritor, hizo precisamente este libro, De Vuelta, un libro que nos viene a presumir el día de hoy y que incluye a cuántas personas. Gracias, Diego, por estar con nosotros. A vos, Pati, por la invitación. Este libro se publicó en el año 2015 en Argentina, incluye 22 diálogos de personas interesantes. Ajá, mayores todas. Todas mayores. El promedio de vida son 86 años allí, así que hay cerca de 1800 años de vida. Aquí. Ahí adentro. Híjole. Y es una partecita de los cerca de 60 diálogos que tengo hechos en países como Uruguay. Aquí como México estuve con el pintor, con el artista plástico Gilberto Aceves Navarro, con un hombre de la casa, el académico Marcelino Cereijido, el más argentino de todos los mexicanos que he conocido. Y bueno, gente, César Pelli, Mario Bunge, Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO. ¿Qué podemos aprender de estos personajes cuando leo que hay una mujer dedicada a las relaciones internacionales, un hombre que celebra su cumpleaños corriendo 100 metros, una defensora de los derechos humanos? ¿Qué aprende el lector? ¿Qué nos deja un trabajo como este, Diego? Mira, yo creo que lo principal es entender que el mundo que nos está vendiendo soluciones para algo que realmente no existe, que es un desafío que depende de cada uno de nosotros. Aprendemos el valor de la libertad, el valor de decidir sin tener que rendirle cuentas a nadie, lo precioso de la vida, lo precioso de la segunda mitad, si se quiere, y las posibilidades que nos da vivir esta nueva longevidad que es diferente a lo que se ha vivido antes en el camino de la historia. Vos lo dijiste recién con esta última charla con Mari Bermejo. Gente que sigue vigente, que sigue activa y produciendo. Claro, eso es increíble. ¿Y por qué? Me gustaría que lo señalaras con más detalle. ¿Por qué esta etapa no se había vivido con tantas personas antes así? Es muy interesante. Mira, la longevidad existió siempre a lo largo de la historia. Lo que hoy estamos viendo es que un privilegio, que antes era de unos pocos, porque no olvidemos que Aristóteles, Sócrates, Platón, los senadores romanos, eran todos longevos, pero hoy se está dando por primera vez en la historia de la humanidad la posibilidad de compartir en una misma mesa 4 generaciones y que la longevidad sea un fenómeno, un privilegio colectivo. Muchas veces escuchamos, la sociedad envejece. No, envejecemos las personas. Nosotros. La sociedad que envejece es la que no se adapta al cambio. Y hoy el cambio es, digamos, las personas mayores, donde no necesitamos revoluciones, necesitamos evolución, necesitamos confianza y honestidad. Fíjate, qué importante, y haces que me acuerdo de una frase de un diseñador gráfico español, ahora no me viene el nombre, que decía: yo soy joven porque tengo planes, tengo proyectos. Si fuera viejo, tendría recuerdos, solo recuerdos. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Nos sentábamos en alguna etapa de la historia a ver pasar la vida porque la nuestra se había terminado. Se sentaban en una mecedora y ahí está la abuelita de Cricri, que ya debes de conocer. Que qué bella imagen, qué bonito, qué padre, pero eso está cambiando. Y ahora estamos llegando, ¿se puede hablar, Diego, de una nueva generación de viejos? Yo creo que viejos, se tiene... no quiero decir jóvenes, viejos ¿con qué? Con nuevos proyectos, con proyecto de vida, con... ¿Cómo está llegando esta nueva generación? Es muy interesante. Las personas solemos clasificar, solemos etiquetar, poner nombres porque nos resulta más cómodo. A mí, la verdad, eso no me gusta, porque yo creo que la vida es un curso, es un camino, un recorrido que todos hacemos. Yo creo que acá lo importante es entender que la longevidad que hoy, digamos, la estamos o la vamos a disfrutar. Vos pensás que una persona, como vos bien decías, que te jubilaban, te retiraban a los 62, 65 años, hoy tiene por delante 23, 24 años de expectativa de vida, que hay que llenar con vida, hay que llenar con un proyecto, que es esto que vos mencionabas. El proyecto, hoy sabemos por las investigaciones, que relacionan o correlacionan con longevidad. No solo nos dan cantidad, sino que nos mantienen ocupados, nos dan calidad, que es lo que estamos aprendiendo de las zonas azules, por ejemplo. Pero lo que es interesante es que si hay algo que nos limita a las personas, son las etiquetas.
Por eso a mí me gusta hablar de esa nueva longevidad, que es el proyecto y cómo entendemos que en la vida hay pérdidas, pero hay ganancias. Las pérdidas nos acompañan a lo largo de todo el curso de vida. Y lo mismo las ganancias. Y te cierro con esto la idea. Vos fíjate, cuando a las personas mayores les preguntás, ¿le gustaría ser más joven? ¿Qué dicen todos? No. Quizás sí, pero no me quites la experiencia, lo cual es imposible. Es imposible. Y yo me he topado ahora con otros que te dicen, regresarías, les preguntas, diría la Violeta Parra, ¿verdad? Volver a los 17, nunca. Claro. Dices, volver a los 25, no, ya no es posible. A mí me parece que estos personajes que nos presentaste, en su totalidad, argentinos, aunque tuvieran orígenes en sus historias diversas, sangre diferente, emigrados algunos, hay esperanza, hay proyecto de vida. Eran personas orgullosas de su edad. El que siempre lo recuerdo, el que decía que celebraba su cumpleaños corriendo 100 metros. Sí. Y quería llegar a los 100, pero tenía 95, entonces él quería ser una persona longeva, de una centenaria. En todos estos personajes, que es la riqueza de tu libro, hay esperanza, hay proyecto, hay evolución, que es lo que tú llamas. ¿Qué más podríamos agregar sobre eso? Mira, yo creo que ante todo, creo que es un libro sobre la vida, es un libro que enseña, es un libro que nos muestra estas ganancias, estas cuestiones. Efraín Guach, vos recién hablabas de él, el que corría, tucumano, él era contador, trabajó en un banco toda su vida, y él empezó a correr a los 80 años y fue campeón del mundo en sus categorías. ¿Entendés? Entonces, empezó a correr a los 80 años. Entonces, María Fuchs, una bailarina todavía actualmente vigente, vos fijate qué poder de síntesis. Le pregunto, ¿qué queda por delante? ¿Sabes lo que me contestó? La clase de mañana. La clase de mañana. Claro. Yo creo que en esa frase está la aceptación de lo que es el momento, de lo que es el presente. Hay un par de historias que son duras, que son dramáticas, que son tristes inclusive, pero creo que todas dejan enseñanza. Es un libro que yo lo utilizo con mis estudiantes en la facultad. Mis estudiantes de medicina trabajan sobre este tema y por suerte me han llamado de muchas otras universidades donde, por ejemplo, las universidades para las personas mayores, ¿no? Que cada vez tienen más auge, donde también se utiliza. Entonces, yo creo que es un libro muy interesante. Claramente agradezco a la editorial. Se agotaron los 5.000 ejemplares que se publicaron y realmente creo que nos tiene que abrir la cabeza, porque hoy creo que lo que mejor nos puede pasar es envejecer, si no sabemos cuál es la otra opción. Entonces, es preferible... Preferimos esta. Exacto. Preferimos esta. Oye, ¿y cómo los fuiste eligiendo? Mira, yo creo que esto coincidió con un momento en mi vida muy particular. Yo en ese momento vivía en Washington, D.C., había trabajado 3 años en la Organización Mundial de la Salud, que justamente ahora está en boga porque dicen que quiere clasificar la vejez, que eso es otra discusión. Ese tema, vas a tener que venir a hablar de eso. Y realmente resolví un cambio que tenía que ver con mi segunda mitad. Yo en ese momento tenía 44 años y me planteé esto. A ver, soy médico, trabajo con personas mayores, hice mi maestría, mi doctorado y bla, 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 pero yo en ese momento tenía 44 años. Digo, estoy hablando de algo a lo cual todavía no llegué. Entonces digo, quiero escucharlos de primera voz. Y empecé a contactar personas que a mí me resultaban interesantes. Y empecé a aprovechar invitaciones a congresos, viajes que hacía para contactar personas en distintas partes del mundo. Ya te digo, hoy son más de 60 diálogos. Padrísimo, sí. Y realmente lo que a mí me enseñaron fue muy movilizante. María Fuchs, en un momento, me dice, lo que vos estás haciendo es muy fuerte porque estás hablando con vidas que pasaron, me dice. En algún sentido. Ella tenía 90 años en ese momento. Yo recuerdo, vos sabés que después de cada uno de estos diálogos, yo necesitaba caminar o estar solo un rato largo, porque era una movilización tan profunda que te replantea todo, te replantea tu ser, te confrontás con tu finitud, con el paso. Claro, ¿no? Claro. Pero te inspira también. Sí, claro. Pero te inspira, pero te motiva. Algunas personas me han contado que no encontraban modelos. Y cuando tú ves a estas personas, las lees, las entiendes y ves el entusiasmo con el que viven el hoy, pues no pueden menos que inspirarte. Pati, discúlpame que te interrumpa, pero eso fue lo que pasó en la pandemia. No se los escuchó.
no se escuchó a las personas mayores, que vamos a ser quizás los que venimos por detrás el día de mañana. Sí, claro. O sea, la gente decidió, los gobernantes, los políticos, se apropiaron, nuestros mayores. Muchos comunicadores, vos los escuchaste, los abuelos, los abuelitos. O sea, no los hemos escuchado. No escuchamos sus necesidades, sus temores. Redujimos todo al hecho de decir, quédense en su casa, que es la mejor forma de cuidarlos. Exacto, pero era la mejor forma de encasillarlos, de discriminarlos, de no tomarles en cuenta. No salían no podíamos entrar a los súpers, no podíamos una serie de cosas para las que no fuimos consultados, nunca. A ver, yo le pregunto, ¿quién quiere que otros decidan por uno? No, nadie. Nadie. Bueno, no. Entonces, no vulneremos derechos. Somos personas hasta el último día de nuestra vida, con nuestros derechos, con nuestras obligaciones, por supuesto, y con nuestra experiencia. Hoy tenemos que pensar que está cambiando, todo el ecosistema social está cambiando y es necesario que demos oportunidades, porque lo que desaparece con la edad son las oportunidades. Y necesitamos una sociedad que empiece a brindar oportunidades a todas esas personas mayores que quieren seguir aportando, porque la productividad forma parte del siglo XX. Hoy estamos en la vigencia y para la vigencia no hay edad. Vigencia significa aportar, dar al otro. Pero yo siento que muchos países, entre ellos México, no están listos para dar trabajo y aprovechar la experiencia de las personas mayores. Hay avances, pero no se trata de caridades. No. Se trata de políticas públicas. Correcto. Se trata del respeto a la experiencia. Pero también nosotros, desde estas trincheras personales, tenemos que reconocernos valiosos. Porque a veces tú eres, y tú lo sabes muy bien, has trabajado con mucha persona mayor, a veces justamente el contexto te hace sentir devaluado. Tenemos que hacer un esfuerzo extra para el autorreconocimiento. Yo creo que esto es algo que, como vos decís, primero nace en uno, en la actitud, el estado de ánimo de uno, sí. Pero también es una construcción colectiva. Yo creo que las personas mayores tienen un determinado poder. Somos votantes, son consumidores. Las empresas se están dando cuenta porque cada vez nos están llamando más, lo que se llama el age management, cómo se gestionan. Primero, puertas adentro, tantas generaciones de trabajadores. Aquí en el estudio tenemos 3, 4 generaciones de trabajadores, de chicos de 18, 20 años, ¿de acuerdo? Pero también las personas mayores, que aquí en México son 12 millones y dentro de 10, 15 años van a ser 26, consumen, gastan, dan servicio y votan. Así que esto es algo que va a haber que empezar a prestarle atención. Van a tener que empezarnos a tomar en cuenta. Finalmente, mi querido Diego, ¿qué le dices al público que nos está viendo para que se acerque a la lectura de tu libro? Yo creo que es algo que... Ahora sí que, ¿cómo se los vendes? Mira, yo creo que se los voy a vender como se lo vendí en ese momento a la editorial. Porque imagínate que fue mi primer libro, un médico, no escritor, un libro de diálogos y de personas mayores. Lo menos vendible. Lo menos vendible. Y de viejos, además. Exactamente. ¿Cómo? Y sin embargo, había un editor, que fue el último trabajo que hizo conmigo, el gran Marcelo Panoso, que me dijo, Diego, este libro va a funcionar. Y yo creo que este libro lo que hace es educar, es abrir la mente. Y te digo algo, muchos medios comunicadores en ese momento me preguntaban, ¿cuál es la conclusión de esto? A envejecer se debe y se puede aprender. No se diga más. Hay 3 ejemplares de este libro que nos trajo el doctor, no voy a decir su nombre, 3 ejemplares para las 3 primeras personas que nos llamen a nuestro teléfono tradicional y nos den el nombre del autor. No te voy a despedir con tu nombre, pero muchísimas gracias. Vamos.